Comenzamos entonces con la primera de las 3 sesiones que tenemos preparadas sobre retos climáticos. Cada sesión, como observaréis, agrupará unas iniciativas, unos proyectos, unas tecnologías en las que estamos trabajando. En alguna de ellas también se incluirá un vídeo como ejemplo de lo que estamos haciendo en este sentido. Al finalizar cada sesión tendremos tiempo para hacer preguntas a los participantes. Se podrá hacer desde el auditorio, a mano alzada. Por favor, os presentáis y decís a quién dirigís la pregunta, y también las podéis hacer a través de la aplicación del evento. Así también podéis aprovechar las pausas café y almuerzo para un contacto directo con las personas que queráis. En cualquier caso, como digo, os presentáis y decís a quién dirigís la pregunta. Antes de empezar, también un mensaje a los ponentes. Estas botellitas que veis aquí son vuestras. Cada uno, después de terminar su intervención, se llevará la botellita y así tendremos todo ordenado. Así que, sin más, empezamos con el reto climático y con la primera sesión, que en esta ocasión la voy a moderar yo. A lo largo de la jornada, otros integrantes del grupo de I+D+I de AEAS irán moderando otras sesiones. Esta sesión tiene por título ¿Y ahora qué hacemos? Estrategias ante el cambio climático. Los ponentes de esta sesión, por orden de intervención, son Julen Fernández, de NILSA, Lucas Perea, de Masesa, Jonathan García, de la UTE Catab, y Alberto González Moreno, de Canal de Isabel II. Pues vamos a empezar a presentar a Julen Fernández. Es biólogo, técnico de operación y mantenimiento en NILSA y especializado en proyectos europeos de carácter técnico-ambiental, y nos presentará el proyecto LIFE NADAPTA, Estrategia Integrada para la Adaptación al Cambio Climático en Navarra. Julen, por favor. Adelante. Vale. Buenos días a todos. Muchas gracias. Para comprender el origen del proyecto LIFE NADAPTA, debemos saber que Navarra lleva muchos años trabajando a favor de reducir los impactos generados por el cambio climático, teniendo como hitos destacables la creación de la hoja de ruta contra el cambio climático de Navarra, CLINA, en el año 2018, teniendo medidas de mitigación, adaptación y acciones transversales, y la aprobación el año pasado de la Ley Foral contra el cambio climático y la transición energética. Vale. Formando parte de CLINA se encuentra el proyecto LIFE NADAPTA, primer proyecto europeo integrado en materia de adaptación al cambio climático. Cuenta con un presupuesto aproximado de 16 millones de euros, repartidos en 8 años, de los que el 60% los financia el programa europeo LIFE. Está coordinado por el Gobierno de Navarra y también participa en el Instituto de Salud Pública y Laboral, la Universidad Pública de Navarra y 4 sociedades públicas, que son ANIC, INTIA, NILSA y NASUINSA. A través de este proyecto pionero se están implementando más de 50 acciones en materia de adaptación al cambio climático, en diferentes áreas técnicas, como puede ser el agua, los bosques, la salud. NILSA, sociedad a la que represento, como ya he dicho, dentro de la acción del agua lidera 3 acciones y dentro de agricultura participa en una. La primera de las acciones está enfocada en los sistemas de alerta temprana y nos hemos centrado en la implementación de equipos compuestos por medidores y analizadores en continuo, que nos permiten conocer las características del agua que estamos tratando 24/7. Esto nos ayuda a mejorar el conocimiento de la carga y el control operativo de la misma, tratando de minimizar el impacto en el medio y asegurando el cumplimiento de los límites de vertido. En el esquema que veis debajo es una estación de vigilancia automática en la que hay diferentes sistemas y los más importantes son las cubetas rojas, en las que podemos derivar el agua de diferentes puntos de la DAR en continuo para tener los datos de lo que estamos tratando. Cabe mencionar que estos equipos, además de monitorizar, nos dan una idea de si se están realizando vertidos fuera de norma. Para contextualizar, en la mayoría de DARs de Navarra se depura mediante una tecnología de filtros percoladores, que son infraestructuras que tienen un relleno plástico pétreo que sirve de sostén a bacterias, algas o microinvertebrados. En esta línea, dentro de los sistemas de alerta temprana, se está realizando la monitorización de los filtros percoladores con la colaboración del CEIT,
lo que nos sirve para comprender los mecanismos internos que se dan dentro de estos filtros, como pueden ser los cortocircuitos hidráulicos, la eliminación del nitrógeno y la estimación de volumen o los tiempos de retención. La gestión de los sistemas de saneamiento en tiempo de lluvia es un problema muy complejo desde diferentes puntos de vista, como puede ser el técnico, el ambiental o el económico. Y para tratar de mejorar la gestión de los mismos se han llevado a cabo dos acciones, que son el desbordamiento de los sistemas de saneamiento y la gestión de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Este proyecto nos ha permitido centrarnos en la detección de alivios y por ello en esta acción hemos desarrollado una red de monitorización y control de alivios en tiempo de lluvia, equipando con equipos de detección y caracterización conectados a data loggers que transmiten la información en continuo. Dentro de esta acción también se ha realizado el modelizado y calibración de la red de saneamiento de Pamplona y Tudela, dos de las poblaciones más grandes de Navarra, de más de 100.000 habitantes equivalentes, para lo que la legislación ya exige planes integrales de gestión de saneamiento y modelizado de las redes para conocer mejor cuáles son los caudales circulantes de la misma, tanto en tiempo seco como en tiempo de lluvia. Nos ha ayudado a conocer qué tipo de desbordamientos hay y prever para tener pensado qué nuevas infraestructuras llevar a cabo. Continuando con la siguiente acción del proyecto, debido al cambio climático y como bien se ha comentado hasta ahora, las lluvias tienen un carácter más torrencial, registrando más litros en menos tiempo. Y si a esto le sumamos que las zonas urbanas cada vez están más impermeabilizadas, las escorrentías generadas son mayores, lo que en el mejor de los casos pueden ser tratadas en las estaciones de depuración o en el peor, porque se produzcan alivios y que vayan sin tratamiento a los cauces. Por ello, NILSA vio necesaria la promoción de estas infraestructuras, sus numerosas ventajas y la viabilidad para la gestión de la escorrentía de forma local, así como conocer los procesos hidrológicos involucrados en los mismos para poder definir y optimizar parámetros de diseño que nos permitan adaptarnos. Para ello se ha realizado un proyecto piloto de sistema urbano de drenaje sostenible en el parking de la Universidad Pública de Tudela. Paralelamente a este estudio experimental se ha elaborado una guía con la intención de facilitar a los ayuntamientos y a las entidades locales la implementación de este tipo de recursos sostenibles en sus ámbitos de gestión. Mencionar que es una guía que está de forma gratuita en la web de NILSA, por si alguno tiene interés. Este prototipo, como veis en la imagen de la izquierda, está formado por 3 zonas de biorretención, una en amarillo que recoge toda la escorrentía generada en esa zona del parking, en dos zonas que forman un tren de tratamiento y una segunda que recoge la otra mitad del parking. El dimensionamiento del SUD se ha utilizado utilizando el percentil V80 de Tudela, que es de 11 milímetros, y se ha sensorizado y modelizado el sistema de forma que con los datos experimentales hemos podido calibrar el modelo matemático y generar multitud de escenarios que nos ayudan a optimizar nuevos diseños. Se ha realizado con el programa de Store Water Management Model y a modo de resumen, hasta el momento se han conseguido recoger toda la escorrentía generada en el parking, salvo en 2 eventos de lluvia, desde el año 2020. Por último, dentro de la acción de optimización y adaptabilidad de los ecosistemas, la labor de NILSA es suministrar a INTIA, otra sociedad pública, productos de interés desde el punto de vista agronómico y con estos productos se realizan ensayos de campo donde se determina la carga de materia orgánica y los nutrientes de las enmiendas utilizadas. Estos productos están relacionados especialmente con el compostaje, tanto de la fracción orgánica de la recogida selectiva de urbanos y, por otro lado, del fango urbano. En este caso, el compostaje de fango en el compostaje de fango se han realizado varias fases con el propósito de optimizar el proceso de compostaje mediante secado solar para poder aumentar la capacidad de tratamiento. Además, se ha realizado un amplio estudio de la evolución de la contaminación microbiológica del proceso de compostaje para observar cómo afecta a los diferentes gradientes de temperatura, de humedad y las diferentes etapas de proceso a la concentración de los indicadores microbiológicos que estudiamos. Finalmente, y dentro de esta línea,
se ha realizado el ensayo de recuperación de nutrientes, tanto de nitrógeno como de fósforo, en corrientes concentradas de la línea de fango a una escala semi-industrial, lo que ha dado lugar a un proyecto de la convocatoria Retos Colaboración 2019 que se llama Retos Magnifos. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Julen. Ahora es el turno de Lucas, pero por favor, me vais a acompañar todos, Jonathan, Alberto, os sentáis ya por aquí, que me siento muy solo, y así, si queréis, podéis hacer la presentación sentado o como queráis, si queréis en el atril. Sentaos, por favor. Lucas Perea es jefe del Departamento de Cooperación y Fondos en Emasesa y nos hablará de adaptación al cambio climático en zonas urbanas a través del agua. Life Water Cool y Cartuja Canat. Adelante, Lucas. Muy buenas. Muchas gracias a EAS, muchas gracias al consorcio y muchas gracias a Samir. La verdad es que me ha venido muy bien tu presentación, Samira. Creo que ha sido muy ilustrativa y os voy a dar dos datos. En Sevilla, el mes pasado, el mes de abril, tuvimos la temperatura más alta en 36,4 grados. En julio del año pasado tuvimos una ola de calor, no fue la primera, la más tempranera fue en mayo, pero la ola de calor de julio fue 21 días seguidos por encima de 40 grados. Es decir, el calentamiento global futurible en Sevilla lo estamos ya saboreando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto es una cosa que se veía venir y tanto a nivel de ciudad como de empresas se establecieron los planes 2030 para intentar mejorar la calidad de vida y adaptarnos a cómo está cambiando el clima. Dentro de esta estrategia a nivel de ciudad, el objetivo 3 era muy claro, de crear una ciudad sostenible que mitiga y se adapta al cambio climático, y dentro del plan de lo que es la propia empresa de aguas hay 3 ejes de nuestro plan estratégico que además están muy centrados en la misma idea, y es crear estos espacios comunes de confort a nivel metropolitano, utilizando para ello la experiencia adquirida. Experiencia adquirida en la Expo del 92. En el año 92 creamos una Expo en la isla de la Cartuja, Expo Internacional, donde conseguimos crear un clima magnífico, pero con un coste de energía y de agua altísimo. Y eso lo teníamos que solucionar. Y para ello hemos puesto en marcha 2 proyectos. Uno, el primero, Cartuja Canat, que ya está ejecutado y justificado, afortunadamente, para los que estéis aquí en temas de innovación, esto nos preocupa, que tiene 2 objetivos. Por un lado, crear esos espacios de confort, y luego, por otro lado, una cosa que le preocupa mucho a lo que es la administración local, y es gestionar espacios públicos de una forma diferente, co-crear esa forma de gestión del espacio. Tenemos un proyecto de 5 millones de euros con un 80% de financiación, 7 socios, y que se basa en una cosa tan original como copiar a los persas. Es decir, no hemos descubierto la pólvora, no nos engañemos. Copiar a los persas. Cogemos lo que hacían los persas, que son canats, son conducciones horizontales, túneles que ellos hacían para buscar agua. Como no tenían tuneladoras, cada poco tiempo tenían que ir haciendo unas chimeneas verticales para que entrara el aire y no se ahogaran. ¿Qué es lo que descubrieron? Que luego por esos tubos, por esas chimeneas, salía aire fresquito. Es decir, había el túnel horizontal funcionaba como un intercambiador de temperatura, agua-aire, y tenían aire fresco por arriba. ¿Qué es lo que hemos hecho en la isla de la Cartuja? Diseñar una serie de espacios, en concreto 3. Uno, que era una reutilización del anfiteatro que se hizo para la Expo del 92, y luego un zoco que es nuevo, que es este edificio de ahí, y una isla temperada donde es un sitio de experimentación de materiales. Este proyecto se basa en un invento de la Universidad de Sevilla, un desarrollo que han hecho con el paso de los años, en el cual utilizan el agua, pero para ello hay que tener en cuenta, para crear estos espacios de confort, 4 conceptos muy importantes. Por un lado, para crear estos espacios te hace falta hacer un control
de la radiación del sol. Segundo, tener un control de cuáles son los vientos dominantes del área, que son los que te traen el calor. Tercero, la tasa de renovación del aire en esos espacios confinados o semiconfinados. Y cuarto, barreras térmicas. Barreras térmicas que en el caso de que además sean espacios no confinados son todavía más importantes. Y ya veremos lo de los espacios no confinados en el siguiente proyecto. Definitivamente se creó, veis aquí básicamente un rectángulo gris y dos verdes. El gris es el espacio, lo que es el edificio, es un espacio diáfano de 800 metros cuadrados y a los laterales enterrados tienen dos canats. Son unas conducciones grandes, no estamos hablando de tuberías de saneamiento, ¿no? Estamos hablando de cosas más pequeñitas, son marcos de 3×4 y dentro lo que hemos hecho es instalar tuberías, 6 tuberías en uno de ellos, por donde va el aire, con lo cual los canats están llenos de agua y conseguimos enfriar el aire. ¿Ese agua cómo la enfriamos? Pues al final, y voy un poquito para atrás, acordaros la Expo 92, alto consumo de energía y de agua. ¿Qué es lo que hemos hecho? Un circuito cerrado de agua y placas fotovoltaicas. Placas fotovoltaicas que sirven por el día para generar electricidad y por la noche sirven como elementos enfriadores de agua. Lo que hacemos es que el agua coge el frío de la noche. Por la noche tenemos temperaturas de 20-21 grados aproximadamente y conseguimos agua a temperatura de entre 19 y 20 grados. Es decir, agua más fría todavía que la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque el negro de la noche captura calor también. Este es el gran descubrimiento, el desarrollo que ha hecho la universidad. Ha conseguido que obtengamos agua todavía más fría que lo que es la temperatura ambiente. Es un agua que luego almacenamos y posteriormente utilizamos en el edificio para intentar crear ese espacio de confort mediante unas rejillas que podéis ver ahí abajo en la parte inferior y en el suelo, por donde sale ese aire fresquito. Además lo utilizamos también como barrera térmica en el interior del techo del edificio. Sucede lo mismo en los otros dos espacios que tenemos, tanto en el anfiteatro como en la isla temperada, que nos sirve de experimentación de materiales cerámicos. En el anfiteatro tenemos agua fría que se desliza por el techo y tenemos también unas hutas que aprovechan ese agua fría para generar el aire fresquito. En el proyecto Live Water Cool es un proyecto que aprovecha la tecnología desarrollada en Canat. Es un Live con 3,8 millones, 5 socios y este proyecto que todavía estamos ejecutando busca crear 3 espacios de confort, 3 zonas, con la misma tecnología desarrollada, pero ahora, en vez de estar en la isla de la Cartuja, estamos en el centro de Sevilla. Y estamos en 3 ubicaciones diferentes completamente una de otra. Uno es una plaza, el otro es un colegio, el patio de un colegio, y el tercero es una parada de autobús. La tecnología es la misma, va montada en el techo del colegio, y lo que vamos a crear, porque falta solo lo que es instalar el sistema de enfriamiento, esas sombras para hacer el control solar, tanto a nivel de plaza, que serán provisionales hasta que los árboles crezcan, como a nivel del patio del colegio, y luego utilizar ese agua para crear esos espacios de confort. Es cierto que en los espacios no confinados las barreras térmicas son más importantes porque no puedes controlar la entrada de aire de fuera. Pero creemos que aquí el funcionamiento va a ser bastante con menos rendimiento y va a tener que tener otros sistemas de apoyo, como es, sobre todo, por ejemplo, habrá autobús, agua pulverizada, como ponen ahora mismo micronizada en algunos bares y restaurantes. Al final, creamos unos espacios, pero nos falta otra pata, y es el desarrollo de un urbanismo que sea
eficiente, un desarrollo que se adapte a este cambio climático. Y por ello hemos desarrollado, junto con la empresa Alten, un software libre para ir adaptando ese urbanismo, para que todos los urbanistas que quieran lo puedan utilizar, y en el que te permite, partiendo de una imagen del Google Earth, plantea en 3D los edificios y tú puedes modificar esa reurbanización metiendo más suelo, diferentes tipos de suelo, más verde, árboles más grandes, más pequeños, y te dice cuál es el comportamiento térmico de la calle. Ahora mismo, lo que es la parte de reurbanización está ya todo terminado, y lo único que nos faltaría sería la instalación de los equipos de enfriamiento. Muchas gracias. Gracias, Luca. Bravo por los persas, bravo por la Universidad de Sevilla y bravo por Emasesa por aprovecharlo. Ahora vamos con Jonathan García. Él es ingeniero industrial, desde 2019 investigador de la planta piloto de Etxebarri y posteriormente responsable del CATAP. Su intervención se centra en las estrategias frente al cambio climático en el abastecimiento de agua e implicaciones del nuevo Real Decreto 3/2023. Adelante, Jonathan. Buenos días, egun on guztioi. En esta ponencia lo que voy a hacer es presentaros cómo estamos afrontando nosotros de una manera práctica el reto que planteamos en esta sesión, y es mediante la actividad que llevamos a cabo en el CATAP, el Centro Avanzado de Tratamiento de Aguas de Bilbao, Vizcaya. En este proyecto del CATAP colaboramos con entidades como el Consorcio de Aguas de Bilbao, Vizcaya, el Centro Tecnológico Geiker o la Universidad del País Vasco. Vale. Bueno, creo que con la ponencia esa mira ha quedado claro que la tendencia del cambio climático es contundente. Y ante esta situación, el Consorcio de Aguas lo que hizo hace años fue adelantarse, y lo que realizó fue la búsqueda de una fuente alternativa para abastecer la ETAP de Venta Alta, la ETAP de mayor capacidad del consorcio. Y en la imagen podéis ver cuál es la fuente principal, son los sistemas del embalse El Zadorra, y la fuente alternativa en la que se ha trabajado es el río Nervión más contaminado que el embalse del Zadorra. Para ello se llevaron a cabo diferentes tareas. En primer lugar, un plan integral de saneamiento de la ría, desde hace ya años, precisamente para mejorar las condiciones del propio río. En segundo lugar, se construyó una instalación de bombeo con una capacidad de 2.000 litros por segundo, para tener ya la posibilidad de tratar agua del río Nervión en Venta Alta. Y en tercer lugar, donde me voy a extender yo en esta presentación, se construyó la planta piloto Etxebarri, actualmente denominada CATAP. En el CATAP ya hace 5 años que estamos realizando proyectos de investigación relacionados con el uso del río Nervión como fuente alternativa. En esta diapositiva os he puesto unas pocas características de la planta, aunque, como ha comentado Jaime anteriormente, precisamente la visita técnica de esta sesión va a ser mañana en el CATAP, donde os contaremos de una manera mucho más extendida cuál es el origen y las actividades que realizamos allí. Respecto a la instalación, construida en el 2018, tiene una escala 1.400 respecto a la segunda fase de Venta Alta, lo que le da una capacidad total de tratamiento de 10 metros cúbicos hora. Se podrían abastecer hasta 1.000 personas. Aunque es una planta piloto, tiene unas capacidades considerables y los resultados pueden ser extrapolables a una de mayor tamaño como es la de Venta Alta. Una inversión inicial de 1 millón de euros y, como peculiaridad, puede ser portátil por si fuese necesario ubicarla en otro lugar para realizar otros ensayos. En esta diapositiva hay un esquema del tratamiento de la propia planta. Es un tratamiento habitual en potabilización y sí que tiene algunas peculiaridades que me gustaría comentar, como la posibilidad de tratar 2 tipos de agua, tanto la del río que ensayamos, pero también la del propio embalse. El mismo agua que va en Venta Alta lo podemos tratar en la planta. Tenemos diferentes alternativas en preoxidación y en oxidación avanzada con las que podemos jugar y, por supuesto, podemos bypassear todas las etapas del tratamiento. Y lo que realizamos básicamente es probar diferentes condiciones y comparar resultados, así muy rápidamente dicho. Hasta ahora lo que he hecho ha sido presentaros las herramientas, pero realmente el motor de nuestra actividad es la investigación. Son proyectos de investigación que llevamos a cabo, ya sean más globales o más específicos. Y en la siguiente diapositiva he hecho un pequeño resumen, no me voy a poder extender en todos, de los proyectos que realizamos en cada etapa. En esta primera parte
por ejemplo, relacionada con el agua bruta, hemos analizado el efecto de la composición de la materia orgánica, nos hemos centrado en los subproductos bromados generados de agua con cantidad de bromuros elevadas, pero también hemos hecho ya un entregable de estrategias de tratamiento del nervión en la etapa de venta alta. Por ejemplo, en coagulación y floculación nos hemos centrado mucho en ensayar con coagulantes y floculantes alternativos con el objetivo de mejorar rendimientos. Si es cierto que el objetivo principal es el uso de una fuente alternativa, la optimización de recursos también está estrechamente ligada con el reto que planteamos en esta sesión. Respecto a la decantación, hemos hecho modelado mediante CFD para conocer la hidráulica y también, solicitado por Venta Alta, hemos hecho un ensayo de la instalación de carbón activo en polvo. Con estos resultados se han tomado decisiones para la instalación de la propiedad de Venta Alta. En la segunda etapa del tratamiento, por ejemplo, respecto a la filtración de arena, hemos llevado a cabo un proyecto técnico-económico, el proyecto USALTAP, que está relacionado con las carreras de los filtros, que a su vez están relacionadas con el uso de coagulantes y floculantes alternativos. Queremos realizar ensayos en el que profundicemos en medios filtrantes alternativos. En la etapa de oxidación avanzada, que podéis ver arriba a la derecha, también tenemos otro proyecto que nos han solicitado desde Venta Alta, de la combinación del uso de peróxido con ozono. Nuevamente los resultados se tendrán en cuenta para la toma de decisiones de Venta Alta. En la etapa de filtración de carbón activo es una etapa en la que hemos profundizado especialmente. Tenemos en mente dos proyectos, el proyecto Mafica y CarboKit. El primero de ellos, un manual de puesta en marcha, pero también de mantenimiento de los filtros de carbón activo. Queremos saber cómo se comportan o cómo tratarlos cuando no están en funcionamiento. Con el proyecto CarboKit vamos a realizar una vigilancia tecnológica para la evaluación de métodos rápidos del grado de acotamiento del carbón activo. Y, por supuesto, procesos de absorción y desorción de trialometanos. Hemos profundizado también mucho en esta etapa. Otro proyecto cuyos resultados se tuvieron en cuenta para la toma de decisiones de Venta Alta. En la desinfección final he incluido realmente dos proyectos que englobarían a todo el tratamiento, como son el CETAP y el ALURA. El proyecto CETAP, control y eliminación de trialometanos en instalaciones de potabilización, y el ALURA está muy estrechamente ligado a la inclusión de los ácidos alocéticos en el Real Decreto 3 del 2023. Pretendemos hacer un estudio en profundizar para conocer cuál es su naturaleza, cómo se forman y cómo eliminarlos o cómo limitarlos, ya que se tratan de subproductos. Todas las investigaciones que realizamos al final necesitan de documentación, necesitan de datos para poder tomar las decisiones, y sí que me parece interesante mostraros una diapositiva con las estrategias analíticas que llevamos a cabo en el CATAP. Podéis ver los puntos de tratamiento en la parte de arriba y en cada uno de ellos las analíticas que llevamos a cabo. En 5 puntos de la planta tenemos un control en continuo de diferentes parámetros que corroboramos diariamente con análisis en laboratorio. Además, realizamos una serie de analíticas de investigación en las que definimos qué parámetro, con qué frecuencia y en qué punto lo queremos llevar a cabo en función de las necesidades de la propia investigación. Estrechamente colaboramos con el laboratorio de la ETAP de Venta Alta, ya que 3 veces por semana analizan muestras del CATAP, tanto del agua bruta como de la salida, y de estos, una vez por mes, es una analítica completa que engloba más de 100 parámetros. Nuevamente, si fuera necesario por los requerimientos de la investigación, se analizan muestras externas en el propio laboratorio del CATAP. Vale, perdón. Bien, con este procedimiento que os he estado mostrando, ¿cuáles son los resultados que hemos visto? Pues, en primer lugar, muy importante tener un mayor conocimiento sobre una fuente de abastecimiento alternativa. En segundo lugar, la ETAP de Venta Alta, con el conocimiento que hemos estado generando durante estos años, tiene una capacidad de tratar a un agua bruta de mayor concentración paramétrica, como es el agua del río respecto a la del embalse, y además obtener un agua tratada que cumpla una legislación más estricta, ya que el Real Decreto 3 del 2023, al incluir más parámetros y limitar las concentraciones de algunos, es más estricta respecto a la anterior. Se le ha dotado de más flexibilidad a la planta. El hecho de haber hecho ensayos con diferentes situaciones y que muchas de estas se hayan implementado en la etapa de Venta Alta le da un abanico muy amplio que permite, por otra parte, optimizar los recursos disponibles. Podemos adaptarnos a las necesidades del entorno conociendo cuál es el tratamiento más efectivo y más eficiente. Y, por último, me gustaría comentar estos 4 tips intentando responder a la respuesta de qué es lo que hacemos nosotros, porque realmente es la base de nuestras tareas.
En primer lugar, planificación, detectar cuál es el problema y ejecutar las actividades que sean necesarias. En nuestro caso, se adelantó a cuál era la situación y se ha ejercido en consecuencia. En segundo lugar, importantísimo, el I+D. Si pretendemos mejorar la tecnología o buscar alternativas, es necesario invertir en innovación y desarrollo. En tercer lugar, la gestión de los datos. Como habéis visto, manejamos una cantidad de datos abismal, unos 14.000 parámetros al año, y nuestro ejercicio es el hecho de gestionar estos resultados para la generación de informes que sean solventes, porque van a sustentar la toma de decisiones. Y, en último lugar, por supuesto, la colaboración entre diferentes entidades, ya que, al fin y al cabo, esta situación del reto climático nos afecta a todos por igual. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Jonathan. Gracias también por ponernos los dientes largos para la visita que haremos mañana al CATAP. Mañana daremos las instrucciones adecuadas para saber cómo será la visita, dónde sale el autobús y estas cosas. Os recuerdo que podéis hacer preguntas a través de la app del evento. Si no tenéis la app del evento, en la etiqueta, en el lanyard, tenéis un QR, lo podéis descargar desde ahí. Y continuamos ahora con Alberto. Alberto González Moreno es responsable de investigación del área de fomento de la innovación en Canal de Isabel II y coordinador de los subgrupos de transformación digital y BIM dentro del grupo de I+D+I de AEAS. Él nos va a presentar la predicción de aportaciones a un embalse mediante el uso de redes neuronales artificiales. Adelante, Alberto. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos. Si os pongo estas imágenes y os pregunto qué son, pues la mayoría de vosotros me vais a contestar que, bueno, pues unas rodajas de salmón, un salmón fileteado. Bueno, pues esto ha sido noticia, es actualidad. Esto es cómo interpreta una inteligencia artificial pues a unos salmones nadando e incluso aquí remontando un río. Bueno, esto me recuerda un poco a los niños pequeños, ¿no? Los más urbanitas, ¿no? Cuando les dices, dibújame un pollo, ¿y cómo le dibujan? Pues asado. Bueno, ¿por qué es todo esto? Pues bueno, son sus vivencias, son los patrones que tienen en sus cabezas, al igual que estas inteligencias artificiales. Es decir, estamos hablando de patrones. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy, y no sé si sabéis, que con buenos patrones pues podemos predecir los caudales de entrada a los embalses. Bien, ¿y por qué hablamos de esto? Bueno, creo que lo ha ilustrado muy bien la doctora Samira. Vivimos en unos momentos de incertidumbre en los que ya hay evidencias, ¿no?, de estas subidas de temperaturas y que están proliferando también estos fenómenos meteorológicos más extremos, ¿no?, periodos más secos y estas lluvias torrenciales. Bien, con estas herramientas de predicción lo que podemos predecir o las podemos utilizar principalmente como toma de decisiones en la gestión de los embalses. Bien, ¿dónde hemos desarrollado estos proyectos? Bueno, aquí veis una imagen de los embalses que gestiona el Canal de Isabel II dentro de la Comunidad de Madrid, y nosotros nos hemos centrado en uno de ellos, en Estre, en el embalse de Pinilla y en su cuenca. Le hemos utilizado principalmente porque, bueno, el tamaño de cuenca es un tamaño considerable, porque es uno de los embalses cabecera de otros embalses en cascada. Y, bueno, en esa zona en concreto también existe una irregularidad pluviométrica, donde más llueve en la Comunidad de Madrid. Disponíamos de muchos pluviómetros repartidos por toda la cuenca, algunos de Canal de Isabel II, otros de otros organismos, como por ejemplo AEMET, parques nacionales, Confederación Hidrográfica del Tajo, y también nos encontramos dentro de la comunidad en los puntos más altos, y es donde se nos acumulan las nieves. Bien, ¿cómo vamos a hacer este tipo de proyectos? Bueno, lo veníamos advirtiendo desde el principio con inteligencia artificial. Más concretamente con modelos de Machine Learning, aprendizaje automático y supervisado. Le vamos a enseñar a reconocer esos patrones. Bien, para ver un poquito cómo es el proyecto, bueno, primero necesitamos unos datos de partida, en este caso datos de precipitación, de temperatura, así como los caudales de entrada. Eso sí, necesitamos que estos datos los tengamos en continuo, que estén disponibles, y también, siempre que trabajamos con estos modelos, necesitamos un histórico bastante amplio, al menos de mínimo de unos 10 años, ¿vale?, para poder validar y entrenar estos modelos. Bien,
Para todo este proyecto, bueno, hemos utilizado los servicios en la nube que nos ofrecen las plataformas de Microsoft Azure, tanto para el tratamiento de los datos como la generación de los modelos. Y algo muy importante es empezar a enseñar al modelo los tipos de eventos, ¿vale? Los patrones. Y tenemos tres, identificamos tres. Encontramos en algunos momentos que teníamos eventos con lluvia y subida de caudal. Esto es muy típico pues, en los meses de primavera y de invierno. También teníamos eventos con lluvia y sin subida de caudal, que esto normalmente suele ser en los periodos de estiaje, los meses de verano. Aquí es muy típica la pregunta de familiares y amigos cuando cae una tromba de agua que al día siguiente te dicen, madre mía, con la que cayó ayer se habrán llenado los embalses. Bueno, pues normalmente los embalses a veces ni se enteran, ¿no? Pero bueno, los suelos están todavía muy secos. Y también otro evento que es los eventos sin lluvia y sin subida de caudal. Todos estos patrones los tienen que aprender los modelos. Lo siguiente que tenemos que hacer, efectivamente, pues es buscar y reconocer todas las variables que van a entrar en los modelos. Aquí hay que ser un poquito exquisitos y hay que optimizar siempre el número de variables. En nuestro caso fueron 26, pues variables numéricas, pues como por ejemplo los caudales, temperaturas, precipitaciones, también en horas anteriores al evento, ¿vale? Para que lo vaya conociendo también los modelos. Y muy interesante meter variables categóricas como los meses, para ir asociando esas precipitaciones, esas temperaturas con los meses. Bueno, pues solamente ya nos queda generar los modelos. Hemos generado 3 modelos a 1 hora, 2 horas y 3 horas. Es decir, si me llega un dato a las 9 de la mañana, voy a saber qué caudal va a entrar en el embalse a las 10, a las 11 y a las 12 del mediodía. Para ello, bueno, pues hemos hecho un modelado de 2 soluciones. Empezamos utilizando una regresión Rich, la regresión típica. Lo que pasa es que esta es un poquito más peculiar porque nos dimos cuenta que las variables independientes estaban correlacionadas unas con otras. Entonces, bueno, pues tuvimos que recurrir a esta regresión, como digo. Y bueno, aquí lo único que para que veáis una cosa, para eliminar o minimizar esta correlación entre las variables, pues bueno, introducimos un parámetro, un hiperparámetro que se llama lambda, que lo que hace pues, es penalizar estos coeficientes y minimizar esa colinealidad que existe entre esas variables. No obstante, esto lo desechamos porque nos dimos cuenta y teníamos mejores resultados si utilizamos, como habíamos comentado al principio, el uso de las redes neuronales artificiales. Estas son más robustas cuando tenemos muchos datos y también podemos incorporar muchísimos más parámetros que en las regresiones. Bueno, esto para que veáis un poco la estructura de una red neuronal, se forma por capas, ¿vale? Esto de aquí serían las capas, todo esto de aquí, una capa, y bueno, está formado por neuronas y esas neuronas están conectadas unas con otras por medio de operaciones y funciones de activación. Si os fijáis, este colorcito naranja sería la capa de entrada, ¿vale? En este caso, si nos fijamos en el modelo de 1 hora, que es el que podemos ver para que veáis cómo es una estructura de este tipo, pues encontraríamos que la capa de entrada tendría 26 neuronas que coinciden con las 26 variables de entrada que hemos identificado en el modelo. Después, en color rojo, pues tendríamos lo que es la capa de salida. En este caso tiene nada más que una neurona. ¿Por qué? Porque es el caudal predicho, ¿vale? Y después todo esto que vemos en tono verde, pues serían las capas ocultas. Esto es un poco ya la caja negra, ¿no? En el modelo para 1 hora, por ejemplo, vamos a tener 2 capas, la primera de ellas con 1000 neuronas y la segunda con 512 neuronas. Todo esto se empieza a complicar más ya los modelos a 2 y a 3 horas, como podéis ver en la imagen. Bien. En todos estos tipos de modelos siempre hay una serie de errores. Nosotros hemos calculado 2, la raíz del error cuadrático medio, RMSE, con sus siglas en inglés, y el error medio absoluto, el MAIC, en sus siglas en inglés. Lo que veis abajo pues serían un poco las magnitudes, ¿vale? Y bueno, son metros cúbicos segundo, y aquí sí es verdad que el área de explotación tiene la última palabra. Tiene que decidir si ese error pues, le conviene en sus puntas de caudal de entrada al embalse o no. No obstante, nosotros también calculamos el coeficiente de Nasan-Sutcliffe, que se utiliza mucho en hidrología. Para que os hagáis una idea, es similar al coeficiente de determinación, y cuanto más se aproxime a 1, pues eso tiene un mejor ajuste del modelo. Bien, pero muy interesante y muy importante sobre todo es hacer este análisis gráfico también, porque muchas veces esas métricas anteriores tampoco te dicen mucho. Pero fijaros, aquí podemos observar una gráfica en la que vamos a ver, en la línea verde sería el caudal real, en la línea roja es el caudal predicho por la regresión Rich y en color azul pues el caudal predicho por la red neuronal. Fijaros, arriba tenemos las precipitaciones y fijaros cómo bien se va ajustando el modelo, ¿vale? Muy interesante para la gente de las presas ver cuándo empieza a subir y sobre todo encontrar las puntas de caudal máximo, que son también los que más les interesa. Bueno, esto está ahí hecho para 2 y para 3 horas. Y bueno, todos estos datos los tenemos recogidos en un cuadro de mando para visualizar todas las predicciones y todos los caudales en tiempo real, y así como todas sus métricas. Esto está hecho en Power BI y bueno, pues eso es el aspecto que tendría y lo que vería un operador del embalse. Los próximos pasos, bueno, pues nos vamos a adelantar un poquito y queremos ahora utilizar las predicciones meteorológicas. ¿Para qué?
Para ahora predecir los jugadores de entrada, no horarios, sino a 1, 2 y 3 días, por lo que estamos comentando y lo que nos ha comentado la doctora Samira. Y bueno, ya como conclusión, pues que bueno, la inteligencia artificial bien concebida, con buenos patrones, pues nos puede servir de gran ayuda para la gestión de las captaciones y sobre todo ante el reto tan importante medioambiental que tenemos por delante. Esta imagen también está hecha con inteligencia artificial, con buenos patrones y ya se puede observar más o menos un salmón. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias a todos. Bueno, pues tenemos un turno de preguntas. He visto que tenemos unas cuantas que me han llegado desde la app, pero voy a dar primero oportunidad a la audiencia si quiere hacer alguna pregunta a mano alzada. Bueno, pues deben haber decidido hacerlas a través de la app. Voy a consultar las preguntas y habéis hecho bien los deberes. Están puestos los nombres de las personas a quien me han dirigida. Esta pregunta la hace Feliu Sampere, está dirigida a Lucas. Y te dice, ¿habéis tenido problemas de legionela con temperaturas superiores a 20 grados? A ver, no, porque lo que hacemos es que utilizamos agua, no utilizamos agua bruta, sino que utilizamos agua de grifo. Con lo cual, los problemas de legionela se eliminan bastante. Luego, aparte, el sistema tiene, por supuesto, su propia dosificación para reclorar. Muy bien. Pues esta pregunta está dirigida a Julen y la hace Santos Paunero. ¿Medís contaminación en los puntos de alivio? ¿Qué parámetros? Estuvimos midiendo contaminación, pero de COVID y ya está. No medimos contaminación de contaminantes emergentes de momento. Sí que es una línea de estudio que está abierta, pero hasta ahí. Muy bien, muchas gracias. Esta pregunta va dirigida a Jonathan. Nos la hace Guillermo Berlanga. ¿Os planteáis estudiar otros recursos de agua más allá del embalse y el Nervión? A día de hoy no es lo que tenemos, porque lo que nos ocurre es que a medida que investigamos se nos abren muchas más puertas. Es una alternativa que está ahí, de hecho la planta está adaptada a esas posibilidades, pero a día de hoy no es el eje central. Muy bien. Una pregunta más que nos hace Alberto, no sé a quién se la dirige, supongo que es a ti. Dice, ¿qué desviaciones respecto a los cálculos clásicos históricos habéis encontrado con la inteligencia artificial? Pues es una buena pregunta porque además es lo que queríamos hacer ahora con las áreas de presas. No tenemos ningún modelo hidrológico y lo que queríamos con los estudios que tienen hidráulicos, queríamos hacer ese estudio, incluso utilizarlo como un complemento para ayudar a que estos modelos pues, sean más fiables todavía. Vuelvo a preguntar a la audiencia. ¿Alguna pregunta? Tengo aquí alguna más. Por ejemplo, esta que va dirigida a Julen. ¿Tomáis decisiones en la red en función de la cantidad de las mediciones? Es una pregunta que nos hace Asier López Echevarría. No sé si la entiendo. Intento repetírtela. ¿Tomáis decisiones en la red en función de la calidad de las mediciones? Bueno, no sé. El objetivo es tener de todas las mediciones posibles, centrarnos en la monitorización y tener la mayor cantidad de resultados para poder tomar decisiones basadas en los mismos con un criterio consentido. Sí. No sé si. Voy a hacerle otra pregunta a Lucas. ¿Qué otros proyectos tenéis pensado hacer como replicación de estos que habéis presentado? ¿Se va a seguir desarrollando esta tecnología? Bueno, en Sevilla tenemos 21 colegios públicos, con lo cual tenemos 20 posibilidades más de replicar, que los colegios lógicamente están interesados. Pero además tenemos ahora mismo un proyecto que todavía está más avanzado, la idea, y es actualmente en las estaciones de metro el nivel freático en Sevilla pues, es bastante alto, con lo cual tenemos una intrusión de agua en todas las conducciones del metro. ¿Qué es lo que hacemos? Bombear ese agua subterránea,
al saneamiento. Agua que está a 20 grados. Es decir, es la misma temperatura que conseguimos con el sistema de enfriamiento. Entonces, la idea actual es utilizar ese agua bruta, agua subterránea, perdón, para utilizarla en climatización tanto de edificios como directamente en paradas de autobús. Se va la casualidad de que normalmente alrededor de una gran estación de metro suele haber muchas paradas de autobús, con lo cual la facilidad que hay para interconectar ese agua que se bombea ahora mismo al saneamiento a intentar crear esas paradas de autobús climatizadas, pues es bastante factible y estamos en ello. Interesante. Ahí también Metro de Madrid hace temas de termoactivación y está utilizando el aire también como intercambiador, el aire de Claro. los tubos de metro y de las estaciones y tal. Podrían ser Sí. sinérgicos. Una pregunta a Jonathan. Vista la evolución de los proyectos que lleváis en el CATAP, ¿cuál considerarías que sería el siguiente paso a dar, no solo en el CATAP, sino en la gestión del ciclo del agua? Vale. Bueno, a nivel práctico en el CATAP sí es cierto que el nuevo Real Decreto nos ha abierto posibilidades, sobre todo el que he mencionado de Albacete, pero también PIFAS y emergentes, pero sí que destacaría un factor común de todos los proyectos y es la gestión de estos datos que he comentado. Son una cantidad enorme de datos y para poder sacarles el mayor provecho posible creo que sería necesario colaborar, en este caso, por eso lo he puesto también en la última diapositiva, porque la solución a este reto, aunque nos afecte a la gente que nos dedicamos a potabilización, necesitamos de otros perfiles más técnicos que de gestión de datos. En una situación en la que se habla de conceptos como digitalización, industria 4.0, creo que son necesarios perfiles que sí que con los que nos interesaría colaborar precisamente para gestionar de mejor manera posible los resultados que obtenemos. Recuerda que mañana tenemos a los Young Water Professional, Pues, les no puedes perderé la tirar oportunidad. alguno. Muchas gracias, Jonathan. Alberto, ¿cómo se puede aplicar este modelo en otros contextos o situaciones similares, este modelo de machine learning, esta inteligencia artificial del salmón? Cuéntanos. Pues la verdad que lo que queremos hacer ahora, una vez que tienes esta metodología implementada y además la tenemos en esta plataforma, como os comentaba anteriormente, es mucho más fácil. Lo que queremos hacer es implementarla en las demás cuencas, de las otras cuencas de embalses que tenemos en Canal. Y lo único, al tener toda la metodología, lo único que hacer es la transformación de datos. Tener el histórico de datos es súper importante y los tenemos. Así que nada, ya lo digo, una vez que tienes la metodología es muy fácil extrapolarlo. Parece fácil, ¿no? Casi inmediato. Parece fácil, pero bueno, lleva su tiempo, ¿eh? Pero bueno, la metodología está y tenemos todo preparado en la plataforma con todos sus endpoints, entonces bueno, pues nos va a ser un poquito más fácil porque al final sabemos qué datos tenemos que utilizar, qué datos tenemos que tratar, cómo tenemos que transformarlo y después los modelos se pueden reutilizar. Eso es lo más importante, que estos modelos se pueden reutilizar. Y aunque parece fácil y reutilizable y extrapolable, ¿habéis encontrado algunas limitaciones? ¿Algo que tengáis claro que por ahí no? Por ejemplo, las limitaciones que hemos encontrado, sobre todo aquí en esta cuenca, eran los eventos. Teníamos pocos eventos. Entonces, como habíamos dicho, esos son los patrones que tiene que aprender la inteligencia artificial. Si tenemos pocos eventos, pues al final no reconoce o reconoce pocas cosas. El problema y la limitación más importante viene, y además después de la ilustración que nos ha hecho Samira, es que los patrones están cambiando. Entonces nosotros vamos a tener que introducirle nuevos patrones. Y curiosamente, esta semana que veníamos aquí, venimos de un periodo bastante seco en Madrid, vinieron unas lluvias y miramos en el modelo y vimos que el modelo se había desajustado un poquito. Y era porque, claro, para estas fechas, para él es mayo, son lluvias, es abril y mayo son lluvias en Madrid, y entonces tiene el evento que él tiene, su patrón, es que llueve y sube el caudal. Y nos ha pasado al contrario, nos ha pasado como un evento de lluvia sin subida de caudal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reentrenar los modelos. Y eso nos va a pasar, va a ser una de las limitaciones y ahora mucho más después de lo que hemos visto con Samira. Sin duda. Miro la aplicación y tengo más preguntas. Lucas, para ti. La hace Noelia Izquierdo. ¿Cómo se llama el software para analizar el comportamiento térmico de la calle que habéis desarrollado?
Bueno, no tiene un nombre comercial ahora mismo. En cuanto esté puesto en el market, en la página web del proyecto lo publicaremos para que el que quiera descargárselo, ya os digo, va a ser un software libre y para todo aquel que quiera utilizarlo. Muy bien. Esta pregunta que hace Ginés Campos la dirige a todos. ¿Estáis llevando los datos a algunos de los repositorios públicos de Open Data existentes para que todos puedan hacer uso de los mismos y seguir avanzando de forma colaborativa? Tú ya acabas de dar una pista. ¿Vosotros? No, precisamente va muy relacionado con la otra cuestión que me ha realizado. Creo que sí que es el punto sobre el que deberíamos trabajar. Alberto. Nosotros lo hemos dejado patente. Estamos trabajando en una nube pública que hoy por hoy acceder a datos on-premise en las empresas pues nos da cierto temor, pero bueno, nosotros tenemos una especie de nube semi-privada o semi-pública en la cual lo subimos a Azure, pero tenemos una serie de firewall y de máquinas virtuales en medio que hace que estos datos estén totalmente seguros. Yo animo desde aquí a la gente a que empiece a trabajar y a explorar la nube, porque para todo este tipo de proyectos son muy importantes. Tenemos toda la computación en la nube y si no, nuestros propios ordenadores pues no podrían computar todos esos modelos. ¿Vosotros? Yo coincido con Jonathan y nosotros de momento no los estamos subiendo. Muy bien, una pregunta más. Esta está dirigida a Jonathan. El modelo para AHA, no sé lo que es. ¿AHA? Sí. ¿Os habéis planteado analizar su evolución a lo largo de las redes de transporte y distribución e incluso con una recloración posterior? Estamos en una etapa de planteamiento y sí es verdad que nosotros nos centramos primero en el desarrollo a lo largo de la planta, a lo largo del tratamiento. Sí es verdad que, como pasa con trialometanos, es interesante el punto a lo largo de las redes y será otra tarea a futuro, pero a día de hoy, como es muy incipiente el proyecto, lo que queremos es tener un mayor conocimiento de cómo se forman y cómo evolucionan a lo largo del tratamiento, principalmente. Una pregunta más para ti, Alberto. Nos la hace José María Cabedo. ¿Os habéis planteado la toma de decisiones automática a través de la predicción de los modelos de inteligencia artificial? Claro, este sería ya el siguiente paso, pero antes de eso, primero y como veníamos comentando, ante este cambio de patrones todavía no estamos en ese momento. Pero lo suyo sería que esto efectivamente se pudiera automatizar con el tiempo. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿Nada más? Pues fantástico. Muchas gracias, Julen, Alberto, Jonathan y Lucas. Muchas gracias a los cuatro. Ha sido un placer compartir esta primera de las sesiones y ahora nos vemos en el café, si queréis, en directo, tomando un café aquí en el vestíbulo. Venga, muchas gracias.